Creed en sus profetas. Martes 13 de julio 2021. Juan 8. Pero Jesús se fue al monte de los Olivos, y muy de mañana volvió al templo. Todo el pueblo venía a él, y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Ahora bien, en la ley Moisés nos mandó apedrear a las tales. ¿Tú pues qué dices? Esto decían para probarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Pero como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El de ustedes que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Al inclinarse hacia abajo, otra vez escribía en tierra. Pero cuando lo oyeron, salían uno por uno, comenzando por los más viejos. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y desde ahora no peques más. Testimonio de Jesús sobre sí mismo. Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús respondió y les dijo: Aun si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde vine y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo, ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Y aun si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió también da testimonio de mí. Entonces le decían: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocen, ni a mi Padre. Si a mí me hubieran conocido, a mi Padre también habrían conocido. Estas palabras habló Jesús enseñando en el templo, en el lugar de las ofrendas, y nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora. Luego Jesús les dijo otra vez: Yo me voy, y me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Entonces los judíos decían: ¿Será posible que se habrá de matar a sí mismo? Pues dice: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Él les decía: Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por esto les dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy, en sus pecados morirán. Así que le decían: ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: Lo mismo que les vengo diciendo desde el principio. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de parte de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Entonces Jesús les dijo: Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderán que yo soy, y que nada hago de mí mismo, sino que estas cosas hablo así como el Padre me enseñó, porque el que me envió conmigo está. El Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Mientras Él decía estas cosas, muchos creyeron en Él. La verdad los hará libres. Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: Somos descendientes de Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, llegarán a ser libres? Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. El esclavo no permanece en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham, no obstante procuran matarme porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Yo hablo de lo que he visto estando con el Padre, y ustedes hacen lo que han oído de parte de su Padre, los verdaderos hijos de Dios. Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham.
Jesús les dijo: puesto que son hijos de Abraham, hagan las cosas de Abraham. Pero ahora procuran matarme a mí, un hombre que les he hablado la verdad que oí de parte de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron: nosotros no hemos nacido de inmoralidad sexual. Tenemos un solo Padre, Dios. Entonces Jesús les dijo: si Dios fuera el Padre de ustedes, me amarían, porque yo he salido y he venido de Dios. Yo no he venido por mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no comprenden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo, y quieren satisfacer los deseos de su padre. Él era homicida desde el principio, y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero a mí, porque les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me halla culpable de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por esta razón ustedes no las escuchan, porque no son de Dios. Cristo y Abraham. Respondieron los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, más bien honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran. Yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto les digo que si alguno guarda mi palabra, nunca verá la muerte para siempre. Entonces los judíos le dijeron: ahora sabemos que tienes demonio. Abraham murió y también los profetas, y tú dices: si alguno guarda mi palabra, nunca gustará muerte para siempre. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, quien murió, o los profetas quienes también murieron? ¿Quién pretendes ser? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien ustedes dicen es nuestro Dios. Y ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco. Si digo que no lo conozco, seré mentiroso como ustedes, pero lo conozco y guardo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó de ver mi día. Él lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Les dijo Jesús: de cierto les digo, que antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. La oración, capítulo 14. La oración diaria. La oración, nuestra primera y principal tarea cotidiana. Debemos considerar todo deber, por muy humilde que sea, como sagrado por ser parte del servicio de Dios. Nuestra oración cotidiana debería ser: Señor, ayúdame a hacer lo mejor que pueda. Enséñame a hacer mejor mi trabajo. Dame energía y alegría. Ayúdame a compartir en mi servicio el amante ministerio del Salvador. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él, para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Sea puesta así tu vida en las manos de Dios y será cada vez más semejante a la de Cristo. Capítulo 15. El ejemplo de Jesús en la oración. Al igual que Jesús, empecemos el día orando con fervor. Jesús recibió sabiduría y poder durante su vida terrenal en las horas de oración solitaria. Sigan los jóvenes su ejemplo y busquen a la hora del amanecer y del crepúsculo un momento de quietud para tener comunión con su Padre Celestial. Y durante el día, eleven su corazón a Dios. A cada paso que damos en nuestro camino nos dice: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. No temas, yo te ayudo. Isaías 41:13. Si nuestros hijos pudieran aprender estas lecciones en el alba de su vida, qué frescura y poder, qué gozo y dulzura se manifestaría en su existencia. De Cristo se dice: estando en agonía oraba más intensamente. ¿Qué contraste presentan con esta intercesión de la majestad celestial las débiles y tibias oraciones que se ofrecen a Dios?
Muchos se conforman con el servicio de los labios, y pocos tienen un anhelo sincero, ferviente y afectuoso por Dios. Si Jesús, estando en la tierra, tenía que orar, ¿cuánto más nosotros? Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, enseñó a sus discípulos a orar. Les enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y a echar toda su solicitud sobre Él. Y la seguridad que les dio de que sus oraciones serían oídas nos es dada también a nosotros. Jesús mismo, cuando habitó entre los hombres, oraba frecuentemente. Nuestro Salvador se identificó con nuestras necesidades y flaquezas, convirtiéndose en un suplicante que imploraba de su Padre nueva provisión de fuerza, para avanzar fortalecido para el deber y la prueba. Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Es un hermano en nuestras debilidades, tentado en todo así como nosotros, pero como ser inmaculado, rehuyó el mal. Sufrió las luchas y torturas de alma de un mundo de pecado. Como humano, la oración fue para él una necesidad y un privilegio. Encontraba consuelo y gozo en estar en comunión con su Padre. Y si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros, débiles mortales manchados por el pecado, no debemos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia? Cristo luchaba en oración ferviente. Ofrecía sus súplicas al Padre con fuerte llanto y lágrimas en beneficio de aquellos por cuya salvación Él había dejado el cielo y había venido a esta tierra. Entonces, cuán apropiado, es más, cuán esencial es que los hombres deben orar y no desmayar.